En el tema de experimentación con humanos, tenemos la experimentación que se cometieron en la Alemania nazi. Entre 1939 a 1945 se realizaron los experimentos humanos más crueles e inhumanos de toda la historia médica. Fueron extremadamente inhumanos y crueles. Incluyeron pruebas médicas forzadas, como la exposición a temperaturas extremas, experimentos con sustancias químicas, infecciones deliberadas, cirugías sin anestesia, experimentaron con niños gemelos, también hicieron lo que son esterilizaciones forzadas. Estos estudios no tenían consentimiento y causaron un sufrimiento inmenso, y son recordados como uno de los episodios más oscuros de la historia médica. Ahora vamos con la evaluación jurídica de los experimentos nazi. Gracias a D.W. Español, sabemos que tras la derrota de Alemania en 1945, los países aliados decidieron enjuiciar a los principales responsables nazis en un proceso público y oral en la ciudad de Nuremberg. Esto porque en esta ciudad fue que empezó todo, por lo que decidieron acabarlo todo ahí también. El objetivo era responsabilizar a individuos concretos y no culpar al pueblo alemán como un todo. Se les acusó de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad. Muchos de los acusados no se declararon culpables, aunque las pruebas eran contundentes. Estos juicios marcaron un precedente en el derecho internacional y dieron visibilidad a los crímenes nazis, aunque también dejaron en evidencia que los aliados no juzgaron sus propios abusos, como los genocidios en Hiroshima, Nagasaki o Dresden. Ahora, los juicios a los médicos. Iniciado en diciembre de 1946, conocemos gracias a la Enciclopedia del Holocausto que 23 médicos y administradores nazis fueron procesados por participar, como mencionó mi compañero, en esterilizaciones forzadas, programas de eutanasia y crueles experimentos en prisioneros y discapacitados. El veredicto se dictó en 1947. De los 23, 16 fueron declarados culpables, 7 absueltos. Estos declarados culpables, 7 fueron condenados a muerte, y los cuales fueron ejecutados en 1948 y 9 fueron penas de prisión. Entre los sentenciados se encontraba Karl Brandt, el cual fue el médico personal de Hitler, y una figura destacada fue Joseph Mengele, ya que él efectuó experimentos médicos inhumanos que con frecuencia eran fatales. Sin embargo, este huyó y nunca fue juzgado. Esto también lo sabemos gracias a la Enciclopedia del Holocausto. Ahora, principios del Código de Nuremberg. Como respuesta a estas atrocidades, en 1947 se redactó el Código de Nuremberg, impulsado por los expertos Leo Alexander, el cual era un psiquiatra, y Andrew Ivy, el cual era un fisiólogo. Este documento estableció principios básicos para la investigación con seres humanos. Su piedra angular es el consentimiento voluntario. Ningún experimento puede realizarse sin la decisión libre e informada del participante o paciente. Además, exige que los estudios beneficien a la sociedad, eviten el sufrimiento innecesario y protejan siempre la dignidad humana. El Código de Nuremberg es considerado el documento fundacional de la bioética moderna, inspirando normas posteriores como la Declaración de Helsinki y los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que actualmente rigen la ética médica. Otro experimento realizado en humanos es en la ciudad de Tuskegee, en Estados Unidos, realizado por el mismo gobierno de Estados Unidos mediante su Ministerio de Salud. Fue llevado a cabo entre 1932 a 1972. 40 años de actividad tuvo este proyecto. Consistió en observar la evolución de la sífilis en un grupo de hombres afroamericanos pobres, sin informarles adecuadamente ni brindarles tratamiento. Incluso después de que se descubrió la penicilina como cura, este estudio se mantuvo en secreto y causó un enorme daño, además de generar una gran desconfianza en la comunidad afroamericana hacia la medicina. Evaluación jurídica del caso Tuskegee. Investigaciones oficiales en Estados Unidos. Cuando en 1972 se hizo público el escándalo del Tuskegee, el gobierno estadounidense tuvo que actuar. En 1974 se creó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento, con el objetivo de analizar qué había fallado y cómo evitar que algo así se repitiera. En 1979 surgió el informe Belmont,
que transformó la ética de las investigaciones al establecer 3 principios esenciales. 1. Respeto por las personas, información clara y decisión libre. 2. Beneficencia, maximizar beneficios y reducir daños. 3. Justicia, distribuir riesgos y beneficios de forma equitativa. Responsabilidad del gobierno y de los médicos. El estudio de sífilis del Tuskegee fue planificado y financiado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, lo que atribuye una responsabilidad directa al gobierno federal. Durante 4 décadas, las autoridades permitieron la observación de cientos de hombres afroamericanos afectados por sífilis, sin proporcionarles el tratamiento correspondiente, aun cuando la penicilina ya estaba disponible como una cura efectiva. En 1973, las víctimas interpusieron una demanda colectiva que culminó en 1974 con un acuerdo extrajudicial que contempló una compensación aproximada de $10 millones. La provisión de atención médica de por vida para los sobrevivientes y sus familiares. En 1997, el presidente Bill Clinton ofreció una disculpa oficial en nombre del gobierno de los Estados Unidos, reconociendo la gravedad de las violaciones éticas y legales cometidas en el caso. Cambios en la legislación estadounidense. En 1974 se aprobó la National Red Act, que exigió que toda investigación con seres humanos fuera revisada por el Comité de Revisión Institucional, IRB, para evaluar riesgos, beneficios y acontecimientos informados. Se reforzó la obligación de los participantes que comprendan claramente los objetivos y riesgos antes de dar su consentimiento informado. En 1991 se adoptó la Common Rule, que consolidó los principios de la información Belmont y se convirtió en la base de las normas éticas vigentes en la investigación en Estados Unidos. Las similitudes más marcadas que tuvieron entre la Alemania nazi, los experimentos de los nazis con el experimento de Tuskegee, fue que ambos proyectos no tuvieron consentimiento informado. Por ejemplo, los nazis eran víctimas en campos de concentración, eran obligadas a participar en experimentos sin consentimiento, muchas veces sin saber ni siquiera en qué consistían. En Tuskegee, los participantes, que eran hombres negros o afroamericanos con sífilis, nunca fueron informados del verdadero propósito del estudio, ni de que existiera un tratamiento eficaz. Algo que también los asemeja es la discriminación a sus grupos vulnerables. Los nazis experimentaban con prisioneros de guerra, especialmente judíos, gitanos y otras minorías. En Tuskegee se eligió deliberadamente a hombres afroamericanos pobres, aprovechándose de su situación económica y racismo que había en las instituciones. Una similitud más son los daños graves a la salud y las violaciones a los códigos éticos. En los nazis, muchos murieron y quedaron mutilados o sufrieron secuelas permanentes. En Tuskegee, los hombres se enfermaron gravemente, contagiaron a sus parejas y algunos murieron a pesar de que ya existía cura. Una similitud más es el encubrimiento y la falta de supervisión. Los nazis, los experimentos eran secretos y realizados fuera de toda norma ética internacional. En Tuskegee, el experimento duró 40 años sin autoridades médicas que lo detuviesen, pese de que se conocían las implicancias. Y ambos tuvieron un detonante en la ética médica, ya que ambos fueron catalizadores para que se crearan normas bioéticas internacionales, como el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y posteriormente las Guías de Belmont. En Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg revelaron los experimentos médicos realizados por los nazis. Al inicio, la sociedad alemana tuvo reacciones mixtas. Algunos aceptaron la necesidad de justicia, mientras que otros veían como una imposición extranjera. Sin embargo, de estos juicios nació el Código de Nuremberg, que estableció principios fundamentales como el consentimiento informado, convirtiéndose en la base de la bioética moderna. Con el tiempo, Alemania asumió una memoria activa, usando la educación y los memoriales como herramientas para evitar que algo así se repitiera. En Estados Unidos, el caso de Tuskegee representó un escalón médico. Durante 40 años, cientos de hombres afroamericanos enfermos de sífilis fueron engañados y privados de tratamiento. Esto generó una profunda desconfianza al sistema de salud y reflejó un racismo institucional en la medicina.
A pesar de que en 1997 el presidente Bill Clinton pidió disculpas, la herida ya estaba marcada en la relación entre la comunidad afroamericana y las instituciones médicas. Si comparamos ambos casos, vemos que Alemania logró institucionalizar la memoria y crear un marco ético que hoy guía la medicina, mientras que en Estados Unidos el reconocimiento llegó tarde y aún persiste la desconfianza social. La lección nos deja estos hechos es clara. La medicina no solo debe buscar curar, sino también respetar la dignidad, la igualdad y la confianza de todos los pacientes. Estados Unidos y sus experimentos con la sífilis. Los nazis, principalmente Joseph Mengele, fueron, son y serán ampliamente repudiados por todas las comunidades científicas y no científicas por sus macabros experimentos inhumanos y crueles. Las acciones jurídicas no fueron inmediatas, tardaron años en reconocer los hechos, pero llegaron. Estados Unidos. El presidente Bill Clinton se disculpó, se pagó $10 millones a las víctimas, se dio atención médica gratuita de por vida a los afectados de los experimentos, pero nadie fue condenado. Nazis. 23 acusados, de los cuales 20 eran médicos, 7 absueltos, 8 encarcelados y 7 condenados a muerte. Pero Joseph nunca pagó sus crímenes de guerra porque logró escapar a Argentina e incluso tuvo un hijo. Sin embargo, los experimentos nazis dieron como resultado el Atlas de Edward Perkov, que si bien este libro está contaminado por su pasado oscuro, aún se le considera como el mejor ejemplo de dibujos anatómicos del mundo. Es increíblemente detallado y más vívido en color que cualquier otro libro. Las diferentes capas de tejidos varios, los órganos y los huesos se revelan con detalles gráficos gracias a las complejas ilustraciones dibujadas a mano por 4 artistas distintos. Nuevamente, debido a los atroces experimentos en humanos realizados por los nazis, se creó el Código de Ética Médica de Nuremberg. Este código de ética son 10 acuerdos que hablan específicamente sobre las condiciones para la realización de experimentos médicos en humanos, protegiendo de manera absoluta los derechos humanos y aplica en todo el mundo. Por otro lado, Estados Unidos y el experimento de Tuskegee creó la Guía de Belmont, los cuales son 3 principios éticos claves en la protección de los participantes para la experimentación científica. Y finalmente, ambos experimentos fueron catalizadores en la creación de códigos, principios e informes que abarcan la bioética moderna actual.